Vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Tu radio. Transmitimos desde Avenida Uxmal, número 30, Supermanzana 62, Cancún, Quintana Roo, México. Estación integrante del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Son las 9 en punto. Sé parte de una sociedad que opina y participa. A partir de este momento, inicia Contrastes, más allá de una opinión, con Zuleika Cáceres. Muy buenos días, ¿cómo les va en esta mañana? Ya estamos listos, como todos los días, una mañana bastante lluviosa que seguramente seguirá el resto de la semana, al menos eso es lo que pronostican los expertos, los especialistas en estos temas sobre el clima. Muy buenos días, Jorge González Durán, ¿cómo te va? Muy bien, me está diciendo que me da mucho gusto estar aquí y sobre todo a mí me encanta también. este clima. ¿Verdad que sí? A mí me encanta. Como que relaja. Ya estaba yo aburrido del sol y del yo calor. del calor. Bueno, yo estaba un poco molesta con el calor. Sí. Y yo verdad. disfruto la llovizna, no importa que me moje. No importa. No importa, Se claro. disfruta. No creo en cogerme. O sea, bueno, no importa. Disfrutemos de la lluvia, así que no le ponga mala cara, ¿verdad? no, hombre, es que hay gente que dice, está haciendo mal tiempo. No es un mal tiempo, es un buen tiempo. Yo Claro. también pienso lo mismo, es un buen tiempo. Además, las lluvias caen cuando tienen que caer. Sí, El tiempo es... La naturaleza, así es, la naturaleza es sabia. sabia. Sí. Y bueno, así que disfrute de la lluvia. Mientras tanto, nosotros aquí estaremos platicando con usted. Pues todos los días surgen temas, todos los días hay alguna noticia que compartir. Y en esta ocasión, fíjate, Jorge González, que se ha vuelto pues todo un conflicto enredado de intereses, este tema de los Chapur. Yo ya leí varias veces cómo desde la SEDATU se oferta, porque eso es, se ofertan 263 hectáreas por allá por la Riviera Maya, terrenazo, y pues se las venden a estos empresarios, las compran en 23 pesos el metro cuadrado. Qué barbaridad. No, O sea, sí es totalmente inmoral. Y yo creo que no es ni siquiera como dicen a veces, es legal, pero es inmoral. Es Yo creo inmoral. que eso no es ni siquiera legal. Ni legal, Porque hay un precio ni moral. catastral, hay un precio para esos terrenos. Y si se vendieron a menor precio, es totalmente... es un delito. Y es un delito. Que deben ser castigados conforme a la ley los que lo vendieron y los que lo compraron también. es. Los que lo compraron no son inocentes. O sea, no me digas que no van a yo saber. Yo lo compré porque legalmente a ese precio me lo vendieron. O sea, todos sabemos, hasta el más tonto sabe que un metro cuadrado en una zona tan privilegiada como es la Riviera Maya, o sea, por Dios. Esos, según he leído, el metro cuadrado por ese predio oscilaba entre los 470, 460 pesos por metro cuadrado. Por metro, 500 pesos tú redondearlos, 500 pesos. Entonces, se presume que hay un daño patrimonial por más de 1,100 millones de pesos. O sea, no es cualquier cosa. ¿no? No, hombre. No es cualquier cosa. Entonces, Eso es lo de ahora, pero desde el origen de Desde el esta familia tan importante, tan poderosa, así compraron sus primeros terrenos. sí, agandallándose. Y aprovechando este vínculo con el poder político, desde Claro. Cervera Pacheco, que los benefició mucho, y después ahora Rosario Los Robles. Gobernantes y en turno. Y Marín, un senador también de Yucatán, que fue también secretario de la Jorge SEDATU. Carlos Marín, ¿no? Jorge Carlos Ramírez Marín. Sí, Sí que es senador ahora. es ¿no? senador, sí. También estuvo al frente de la SEDATU. Pero bueno, con Carlos Ramírez Marín no se han escuchado tantos casos, o no Como se han con escuchado casos de Rosario corrupción como Robles. con Rosario Robles. Y este caso en particular se dio desde
que Rosario Robles estaba como titular de la SEDATU. O sea, es un abono, Es un abono más. un abono más a su larga lista de corruptelas de la señora, por las que al menos se le ha señalado, ¿no? No lo digo yo. Pero imagínate que a un ciudadano que te llegan Jorge González y te digan, oye, fíjate que tengo unos predios allá en Acumal y te los voy a vender a 18 pesos el metro cuadrado. ¿Tú creerías que cuesta eso? No, yo no, yo Cualquier ciudadano lo común y primero que corriente. preguntaría es, ¿cuánto te va a tocar? O sea, si me lo estás vendiendo a ese ¿Tan precio, barato? quiere decir que estamos en un enjuague de corrupción. Claro. Y aquí no fue solo para beneficiar a los chapur, sino que también el que lo vendió se benefició. Claro. O sea, hubo lana bajo el agua. O sea, la lana circuló muy bien. Sí, claro. O sea, Y los chapur, bueno, a partir de esto que se destapa de la corrupción en la SEDATU, que sí, quién lo compró, quién se los vendió y todo este enjuague que se ha dado, habría que ir más allá para ver pues cómo se hicieron los chapur, ya lo acabas de mencionar, que han sido tan beneficiados por los gobiernos en turno, por los secretarios federales, y sería bueno saber cómo es que se han hecho de grandes empresas, de grandes cadenas hoteleras, a cuenta aprovechándose de su relación y de su vinculación con el poder político. Van totalmente de la mano. Te voy a comentar esta historia porque yo la viví y tengo los documentos. Es una historia casi olvidada por nosotros, pero que tiene que ver con la conformación y el origen de estos grandes capitales. En 1988 vino el Gilberto, en el 88, quizá fue en el 89, pero ahí 88, 89. Miguel Borge era el gobernador, fue gobernador del 87 al 93, y él tuvo una idea de crear Ciudad Nizuc, donde ahora están los hoteles Moon Palace, en toda esa zona, ¿no? Sí. Ciudad Nizuc. Era una ciudad satélite de Cancún para allá dirigir el desarrollo. El proyecto estaba muy bien, muy bien. Si se hubiera hecho no tuviéramos los problemas de urbanización y de urbanismo, de desarrollo urbano que estamos ahora viviendo. Era para crear no sé, 5,000, 6,000 habitaciones con vista al mar, hacer un pueblo con vista al mar. Estaba muy bien el proyecto. Habían posesionarios y dueños de los terrenos de allí, entre ellos los povedanos de Isla Mujeres, Augusto Pastachine tenía otros, en fin, habían propietarios de esos terrenos y otros, pero no de todo el terreno. Lo demás eran terrenos nacionales. Entonces se hizo el proyecto, está el plano, yo tengo el plano, una copia del plano original. Y entonces hablaron con los propietarios de los terrenos y los hicieron partícipes de la inversión y aceptaron. A partícipes de la empresa que iba a construir esas casas y ese desarrollo, ¿no? Pero faltaba los terrenos nacionales. Entonces, Miguel Borge, y luego le dio seguimiento José Luis Pech, que era secretario de Turismo en esa época del gobierno estatal, fueron a hablar con Víctor Cervera Pacheco, que era secretario de la Reforma Agraria, del cual dependían, ahora dependen de SEDATU, del cual dependían los terrenos nacionales y todo eso. Entonces le dijeron, le enseñaron, mira, aquí hay una parte de terrenos nacionales, que queremos que entren dentro de este proyecto, es decir, que se pasen al dominio estatal. Y le pareció interesante, pero el presidente Carlos Salinas todavía no tenía noticias de esto. Querían primero la autorización de Víctor Cervera Pacheco para hacer este proyecto. Entonces empezaron a
hacer los trazos, la urbanización, no inició la urbanización, los trazos sobre el escritorio. Y Cervé Pacheco les dijo, pues vénganme a ver dentro de 2 meses, por decirte, ¿no? Y cuando fue, el que sabe parte de esta historia, porque lo vio fue José Luis Pech, cuando él fue ya a ver de nuevo a Cervera Pacheco para la titulación y la adjudicación de los terrenos al Estado, Cervera les dijo, fíjense que ya averigüé, ya revisé bien cómo está esto, y esos terrenos ya estaban vendidos. Ya estaban vendidos. Digo, ya estaban, pero si no aparece en el registro público de la propiedad nada de Quintana Roo. No, pues ya está, había un compromiso de compraventa, que esto y lo otro, ya no se puede. Entonces, a raíz de eso, esa era la mayor parte de los terrenos. Entonces ya era inviable hacer este proyecto, que además recibió críticas de algunos sectores, ¿no? Muy movidos por los intereses que iban a ser afectados. Como suele suceder. Y ya no se hizo. Quedó en el olvido ese proyecto, pero al poco tiempo se empezaron a desarrollar allí Otras, los Montpalas. Sí, claro. Esos eran los terrenos que Víctor ya los habían Pacheco adquirido. les vendió. ¿A qué precio? ¿Quién sabe? Estaría bien. No vaya usted a saber, habría que investigar a cuánto. ¿A cuánto? Pero en ese periodo se vendieron muchos terrenos a muy bajo precio, colindantes, y eran los grandes negocios. Tengo unos títulos de propiedad, por ejemplo, ¿no? Copias. Te vendían a ti un terreno en 100,000 pesos en esa zona. Al que se le adjudicaba ese terreno, lo compraba, inmediatamente lo iba a hipotecar al banco. Y el banco le daba 5 o 10 millones de pesos de hipoteca. Imagínate, un terreno que te costó 100,000 pesos, su precio era muchísimo mayor, de tal manera que el banco hacía su evalúo y te dice, pues te puedo prestar 10 millones de pesos por ese terreno. Claro, ya haces con ese predio. Pues. Y ahí ya invertían, en fin, grandes negocios que se hicieron a costa del patrimonio público del Estado. Y ahí está el origen de muchísimas fortunas. Así es. Que han ido creciendo y que pues no resultan inexplicables, son muy explicables. Cuando vino el candidato presidencial del PRI aquí, el perdedor que quedó en tercer lugar, sí, Carlos Meade, hizo un evento allá en el Montpalas. Siempre han estado vinculados. No. Siempre con el poder, con el poder político. Con el poder. Pepe han financiado campañas políticas. Por eso se explica, ahí está la explicación, ¿no? Les dan dinero para sus campañas a cambio de ser beneficiados con grandes terrenos, del patrimonio de la nación, a costa del erario público, del daño patrimonial, no importa, y ellos terminan siendo los grandes beneficiarios, pues como los empresarios. Ahora me pregunto, ¿se investigará eso? ¿Hay una investigación en curso? Ojalá que se investigue y que a partir de cuando esas estuvo aquí López Obrador y dio la conferencia de prensa en la Ciudad Militar, ¿te acuerdas? Sí, su última visita. Estuvimos por ahí. Él mencionó que habían terrenos que se habían vendido a 5 pesos. Quizá exageró y eran a 23, como dices, pero... No es mucha la diferencia. Pero sí mencionó que cerca del aeropuerto habían terrenos que se vendieron a muy bajo precio. Lo más... Bueno, quiero pensar que en la línea que en algunos casos que ha seguido López Obrador, porque hay casos que se investigan y otros que no. Y otros que no. Dependiendo, ¿verdad? Si uno es de Morena y si uno es del PRI, entonces sí se investigan, dependiendo. Exactamente, porque en todos lados, los que eran antes del PRI, muchos ya se pasaron a Morena para obtener impunidad. ¿No será que los chapulos van a pasar a Morena? A lo mejor. Sí, es lo que más les conviene. Sí. Pasarse a Morena. Vamos a una pausa, seguimos hablando sobre este tema que pues sin duda nos ocupa a todos porque finalmente no deja de ser un daño al patrimonio de la nación, al patrimonio público y un caso más de corrupción desde la SEDATU. Regresamos.
Vamos a un corte y regresamos con más de... Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas. ¡Que viva el PRI! Caribe FM 101.9 constituye una radio diferente, que cuenta con la confianza y la credibilidad del público, ya que en nosotros siempre encuentra el apoyo y el espacio que en materia de comunicación reclama la sociedad, ya que nuestra programación se realiza pensando en los sectores más significativos de nuestra comunidad, los niños, hombres y mujeres en edad adulta y de la tercera edad, y potencializando la promoción de la unión familiar como célula y motor principal de nuestra sociedad. 9 de octubre, 19º aniversario de Caribe FM 101.9, tu radio. Familia de Chetumal, soy su amiga Carolina Ross y quiero hacerles una cordial invitación. Me voy a estar presentando en su ciudad el martes 8 de octubre en punto de las 9 de la noche en la explanada de la Bandera. Ahí los espero, familia de Chetumal, Quintana Roo. Les mando muchos besos. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Son las 9:18. Sigue escuchando Contrastes, más allá de una opinión. Estamos al aire, me siento así en las nubes. Bueno, ya te lo dijo Lulú, ya estamos de regreso en este programa y seguimos platicando sobre estos casos. Pero el tema del caso Chapur no es único, el único que se ha dado por la venta de predios, de terrenos, pues bastante privilegiados allá en la Riviera Maya, por toda esta zona que en realidad un terreno, un predio en Tulum, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? $. Te lo venden en $. Así es. ¿No? Entonces, este caso de el conflicto de los Chapur realmente serviría para ir más a fondo de otros casos, de otras ventas, de otros beneficios que han tenido los grandes empresarios de este estado. Habría que ver quiénes, cuántos han incurrido también en esto de los favores políticos, los que han estado muy cercanos al poder político, que se han visto beneficiados. Todos estos predios, por ejemplo, porque los empresarios de Quintana Roo ya sabemos quiénes somos, son los mismos de siempre, los que siempre están, los dueños de estos parques, los dueños de estos centros de atracción para el turismo. Los que han construido grandes pues zonas residenciales con departamentos de lujo. Sí. Acuérdate que allá en la zona de Puerto Cancún, ¿te acuerdas cuando se habló de la corrupción, no solamente de quienes venden estos predios, sino por parte de las autoridades también del ayuntamiento? Aquí en Cancún, pues
la corrupción, siempre se han señalado casos de corrupción desde el ayuntamiento cuando se autorizan grandes proyectos, grandes construcciones de vivienda, lujosos, de pisos, que bueno, nunca hubiéramos pensado porque la densidad no era propicia para esa zona donde se iba a desarrollar. Bueno, cantidad de casos de corrupción que hemos visto y ahí están, ahí siguen. Solamente en los 12 años anteriores a este gobierno, ¿cuántos terrenos se vendieron? No, quién sabe. Pero a lo largo de la historia, cuando se creó el municipio o la de Solidaridad, fue en base a se propiciaron invasiones y todos estos terrenos que se creó la desarrolladora de la Riviera Maya, pues se le dio a la gente, a los invasores, algunos terrenos, pero los que estaban frente al mar, los de alta plusvalía, se la quedaron, los de siempre. Los de siempre, claro. Y ahí hay hoteles, ahí hay grandes desarrollos turísticos. Grandes proyectos turísticos. Estos proyectos turísticos incluso destacan, pues... Inclusive, ¿sabes? Aquí en Cancún, en las colonias populares que se llevaron, se le dio a la gente lotes, ¿no? Para construir su vivienda, para regularizar las invasiones. Pero solamente hay que ver un dato. Las esquinas de estas supermanzanas, o de las manzanas de estas regiones, se quedaron en manos de políticos, porque son los lotes de mayor valor, donde hay cervecentros, Six, farmacias, Oxxos, todo. Las más redituables. Ellos repartían y regularizaban, daban lotes. Pero se quedaban con el mejor. Pero se quedaban con las esquinas de cada manzana, con las 4 esquinas, que son las que tenía más valor. Sí, claro, pues sí, ni modo que les tocara, ni modo que se agarraran uno de los de adentro, ¿verdad? Pues sí, no les conviene, no les convenía. Pero el agandalle ha sido desde siempre. Desde siempre hay gente que ha hecho su dinero a base de concesiones. Sí. A base de concesiones. Las concesiones son un factor para el enriquecimiento de muchísima gente, ya sea políticos o de empresarios vinculados con los políticos. Con los taxis, las concesiones de taxis al principio. Las concesiones, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuánto puede costar? No es lo que pueda costar. Si tienes uno, pues no cuesta más que 300, 400 pesos una concesión de taxi. Pero si te dan 10, yo conozco personas vinculadas a los medios inclusive, que llegaron a tener 30 placas de taxi. No para que las manejen, para venderlas. A mejor precio. No, o sea, si te dan a ti 30 te la regalan, placas de bueno, taxi, te regalan y tú las vendes. Te las claro. regalan y las vendes a 300,000 pesos, muy barato. ¿Cuánto es 3 por 3? Sí, claro. Pues o sea, ahí te la están regalando. Claro. Porque era potestad, creo, parece que ahora ya no, del Ejecutivo, el darte una placa de taxi. Sí, como un regalo, o darte un obsequio patentes de de vinos y licores. Pero yo no voy a poner, no es mi giro, no es mi negocio poner vinos y licores. Ya lo saben, pero con esa patente, que no es una, te pueden dar 5, 10, se las venden a las grandes empresas cerveceras, que ellas luego las manejan. Sí. O sea, cada patente vale, pues no sé, 1.800.000 pesos. Si te dan 10, pues ya te han dado 5 o 7 millones de pesos. Oye, ya resolviste tu En Isla Mujeres y no sé en qué otros lugares, en Holbox, ¿quiénes tienen la concesión de los carritos de golf? Los políticos. Solo hay que ver quién es la lista, ¿no? ¿Encabeza Julián Ricalde? Pues sí, él está allá, por eso Ricalde. Él no se preocupa de nada, dejó hasta la política, dejó una secretaría, porque yo para qué regreso. Claro, no tiene necesidad con lo que se gana ahí. Y adquieren también otra fuente de negocios, que todo esto se logra con la vinculación con el poder político, las concesiones de la zona marítimo terrestre. Todo Cancún, gran parte de la laguna
e inclusive de la zona de playas, están concesionadas. Los grandes restaurantes que están alrededor de la laguna son concesiones, no son propiedad. Sí, son concesiones. Porque no se pueden vender allá, son concesiones. Y pagan cualquier cosa por derecho de uso de la zona federal. Pero ahí tienen marinas, ahí tienen... Sí, hay de todo. Hay de Los todo. Restaurancitos que están allá, o sea, igual pagan una lana. Restaurancito y restauranzotes, todos los grandes restaurantes estos de grandes marcas que están allá, pagan 20,000, 30,000 pesos. Cualquier cosa. Cualquier cosa. No es nada para ellos. Para el aprovechamiento que le dan a estas concesiones. Sí. Las concesiones son al margen de los negocios de compraventa a muy bajo precio. De los negocios oscuros que se dan finalmente. Al amparo del poder. Eso es. ¿Te acuerdas tú cuando recién inició el gobierno de Carlos Joaquín en esta Marina Chacchic? ¿Te acuerdas del conflicto? Porque pues eso fue un beneficio evidentemente de amiguismo, te doy y tú pues haz lo que quieras con todo este terreno. Había restaurante, no sé si todavía esté o no lo sé, pero ahí hicieron con ese lugar lo que quisieron. Lo que quisieron. Y hay negocios, hay el patrimonio público, donde estuvo antes el albergue del CREA, que es una playa pues de alto valor, también se privatizó. Entonces andan viendo que hasta negocios se quisieron privatizar, algunos no se lograron porque hubo protestas. Donde está la alberca olímpica, sí, se le quiso dar en concesión a una persona. Y un amigo que estaba allá en la Cojudec se opuso y me mostró la concesión que se le iba a dar a este amigo del entonces gobernador. El concesionario iba a pagar 25,000 pesos mensuales. Solamente un estudio que se hizo por la membresía de los que iban allá, él iba a tener utilidades mensuales de 350,000 pesos. Imagínate nada. Entonces, con una simple concesión te dan a ganar 350,000 pesos mensuales. Resuelves tus problemas. Pues sí. Y además concesiones, no sé si legales, los abogados dirán, por 10, 15 años. No decían legales porque rebasa la administración estatal. Actual, claro. Pero así se hacen los grandes negocios. Por eso de repente ves personas que presumen de lujos, de viajes, llevan una vida social. Sí, que se la pasan nada más con sus fotos en lanchas. Y sus esposas andan nada más en los cafés, en el gym, en los clubs, en las grandes tiendas. De ahí sale, de ahí viene todo ese. De ahí viene todo ese beneficio. Fíjate que ahorita que mencionabas lo del CREA, una vez que se desmantela todo esto, pues todos estos beneficios al amparo del poder allá en lo que era la Marina Chacchic, también se recuperaron algunos predios y en ese entonces se dijo por parte del gobierno del estado que se iba a analizar qué es lo que se puede hacer o cómo se podrían rescatar todo este asunto de lo que en su momento iba a ser el CREA, que en realidad estaba proyectado para ser una escuela hotel. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Y ahí quedó, ahí quedó no se como pudo, proyecto. Que por algunas cuestiones legales, en fin. Al día de hoy, 3 años después de la administración de Carlos Joaquín, pues ahí sigue, todavía no hay nada concreto de qué se puede hacer, si se va a rescatar, si no se va a utilizar. No hay nada. Ahí siguen abandonadas estas instalaciones. Es la gran disputa por el patrimonio público. Muchos se lograron cuando Rafael Lara fue presidente municipal, un grupo de ciudadanos y él lo apoyó. Se creó el Parque Cabá, el parque que está en la Cabá y Nichupté, una amplia franja de terreno que es ahora patrimonio público. Bueno, pues hubo intentos de privatizarlo, de venderlo, de desaparecer. Cuando Alor era presidente municipal, se dijo, vamos a fraccionar esto, porque pues, sí,
Una barbaridad. Vamos a la pausa, seguimos platicando sobre este caso de los Chapur y otros muchos más que a lo largo de la historia de este estado, a propósito de los 45 años, ¿verdad?, de Quintana Roo. Así es. Se han venido dando casos también de corrupción y de los que se han beneficiado con el patrimonio público. Regresamos. Vamos a un corte y regresamos con más de Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Las 9:32. Sigue escuchando Contrastes, más allá de una opinión. Ya estamos de regreso, seguimos hablando sobre este caso, pues un caso más que posiblemente sea relacionado a otro más de corrupción desde la SEDATU, que en su momento encabezó Rosario Robles Berlanga, que hoy pues está detenida por otros casos más que se dieron también. Por la estafa maestra por y por la estafa otros maestra casos y por más. otros. Así es, pero fíjate, Jorge González, que desde ayer comenzó a circular una carta por estos casos que estamos comentando, que dice así, dice: en relación a las recientes notas periodísticas referidas a mi persona y a mi hijo José Gibran Chapur, en el sentido de la supuesta adquisición irregular de un predio ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo, a través de la empresa IHC Inmobiliaria SADCB, la cual también teóricamente ha activado una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Manifiesto lo siguiente, dice Chapur. Desconozco si esta investigación está en curso, pues a la fecha no he recibido citatorio para presentarme a comparecer ante una autoridad. En caso de recibir un requerimiento, lo haré tantas veces como sea necesario a fin de acreditar la transparencia de las adquisiciones y demás actos jurídicos realizados por la empresa inmobiliaria. Asimismo, se ha dicho que huí del país ante tal amenaza. Nada más lejos de la verdad, pues continúo con mis actividades cotidianas en México y resido en el domicilio de siempre al lado de mi familia. La operación inmobiliaria a la que se ha hecho referencia fue realizada directamente con el propietario del predio legítimamente adquirido, no así como falsamente se ha dicho con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Finalmente dejo en claro que el terreno adquirido por parte de la persona moral no cuenta con frente al de mar. Todo esto cuenta con el debido soporte documentado.
En todo negocio y actividad empresarial en la que he participado, lo he realizado en estricto apego a la ley, pues tengo una responsabilidad moral para mí, con mi país, mi familia y miles de colaboradores de nuestras empresas. Tan es así que a lo largo de los últimos 50 años he trabajado para ser un generador de empleos y promotor del comercio, los servicios y el turismo a nivel nacional. La gente que me conoce puede corroborar mi dicho. Sirva la presente como parte del legítimo ejercicio de derecho de réplica en términos del artículo 6º constitucional. Atentamente, José Antonio Chapur Saúl. Sí, fíjate que es lo que dice no el desmiente nada, ¿eh? No desmiente ni la compra de terrenos, no desmiente nada, solamente dice que ahí lo que aclara es que hubo un prestanombre. Sí. O sea, alguien compró y luego se lo vendió. Es una estrategia financiera, una ingeniería financiera. Que tampoco es ninguna mentira lo que han dicho los medios de comunicación. Nada, exactamente mentira, claro, así como él lo menciona, nada. Así se ha publicado. Así es, no desmiente nada. Digamos que está confirmando lo que ha salido en las notas periodísticas. Así es, no desmiente que el precio, el bajo precio, nada de eso, ¿no? O sea, nunca dice esto me costó dice que fue tanto. legal. No, esa legalidad está en entredicho. ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, supuestamente porque se fíjate está investigando. que ya de acuerdo con las nuevas reformas fiscales, ya no se puede hacer eso. O sea, vaya esto, te voy a explicar. Y tenga usted claro esto, porque puede usted caer en esta trampa. Antes podías tú simular una compra para evadir impuestos. Decías, digamos, compras una casa que vale $1,000,000 de pesos, por decirte. Y el propietario, para pagar menos impuestos, te la vende en 50,000 pesos. Y tú puedes decir, y se dice, es que es mi casa, la puedo yo vender al precio que yo quiera. Pues fíjate que no, porque tiene un valor catastral. Hay avalúos, claro. Y el avalúo. Entonces, Hacienda dice, bueno, tú la compraste en 50, está bien, pero me tienes que pagar el impuesto de $1,000,000 de pesos, porque esa casa catastralmente vale $1,000,000 de pesos. Si tú la vendiste en 100, no importa, pero el impuesto me lo pagas por $1,000,000 de pesos. Entonces, ya es para evitar esa simulación. Entonces ellos, para evitar este contacto directo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Urbano se lo vendió a un cuate a bajo precio y este cuate se la vende a los Chapur igual a un bajo precio. Entonces, es una simulación. Sí, eso es. Entonces Hacienda debería de intervenir allá para ver en cuánto lo compraste, 23 pesos o 40 o 10 o 5, este terreno vale 450 pesos el metro cuadrado y vamos a ver el impuesto por cuánto pagaste. Puede haber hasta un delito fiscal allí. Exactamente, cuando menos, un delito fiscal, exactamente, porque aquí bien lo dice, teóricamente dice, se ha activado una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, o sea, sí la hay. Sí, él dice allá teóricamente, ¿verdad? Sí, teóricamente. Que no ha recibido ninguna notificación hasta este momento. Es que no los notifican cuando se inicia una investigación, claro, hasta que se vaya a consignar. Como dijo Rosario Robles, que fue a Derechos Humanos porque no le notificaron. ¿Cómo te van a notificar que te están investigando? Si te están investigando para que te peles. No te van a poner en alerta. Claro. ¿No? O sea, es absurdo. Entonces, yo creo que sí sigue la investigación. Evidentemente que al señor pues no le iban a notificar hasta que a lo mejor haya una situación por la que tenga que presentarse a comparecer ante las autoridades, que a lo mejor en su momento finalmente, para esclarecer todo este asunto, que finalmente se tiene que esclarecer, es como una responsabilidad, una obligación que las autoridades esclarezcan cómo se dio, cuál fue el procedimiento que se hizo, y si hay algo que se tenga que resarcir, que se haga. Claro. Es lo más justo, es lo correcto. Si estamos en un gobierno de transformación y que abona a la honestidad, no a la corrupción, porque según López Obrador ya no hay corrupción en este país, según López Obrador. Según él, pero la sigue habiendo, ¿eh? Y se sigue tolerando, mientras no se castigue toda la corrupción del pasado y se tolere la que hay ahora, porque la hay, quizá no en la misma dimensión de antes, pero la hay,
pues esto no va a cambiar mucho. No va a cambiar. No. Entonces, lo más sano... Y sí es bueno darle una lección a estos empresarios voraces que han hecho, pero inmensas fortunas. Yo creo que tienen más inversiones. Yo creo que ni ellos saben a cuánto... Yo creo que tienen más inversiones fuera del país que aquí. Sí. En Dominicana, en Punta Cana tienen fuertísimas inversiones y en Jamaica también. Sí, ¿cómo no? Miami también. ¿Cómo se hacen de este dinero? Así, vinculándose con el poder, al amparo del poder político, que que también estos altos funcionarios han salido también muy beneficiados. Oye, y no solo los empresarios, Jorge, los que se han beneficiado también al amparo del poder han sido los directivos de medios de comunicación. Muchos. Ese es otro Muchos. caso que hay que valdría la pena investigar. ¿No? Por ahí ves casos que dices, esto no, o sea, no te da un medio de comunicación para esto. Para llevar esa vida de dispendio. De dispendio, derroche y exceso, de lujo, eso es. De derroches, de viajes. Eso es lo que también ha degradado. Pero ¿sabes cuál es el precio que pagan? Que no los leen. No. Han perdido toda credibilidad. A propósito de eso. Pero no dejan de seguir apantallando a los políticos o a muchos políticos. Sí, se van con la finta. Que se van con la pinta, porque también el poder político, las estructuras de poder gastan mucho dinero tirado a la basura. Sí. Porque no tienen un impacto social. No es lo mismo, digamos, lo que tú escribas, que mucha gente te sigue, te valora, tienes credibilidad, que lo que digan ellos. Es más importante lo que tú digas, porque la gente lo puede creer, lo puede procesar, lo puede discutir, pero nadie duda de tu profesionalismo. En cambio ellos, cero. Yo antes, pero estos cambios han venido de manera acelerada. Hasta hace 2 años o 3, iba yo a los Oxxo y ya no, al mediodía no encontraba ni un periódico. Ni uno. Ya se los habían llevado ellos mismos, ¿no? No, ya se habían vendido, la gente compraba periódicos hace 3 años. Ahora vas y ahí están todos. Todos, bueno, la gente no compra. Yo le pregunto a las dependientes, oiga, ¿y no se venden? No, ya no, y la gente no compra periódicos. Bueno, a mí me ha tocado, yo lo he dicho aquí, que me ha tocado estar en las tiendas estas de los Oxxos. Y cuando llega el señor, el de la moto, a dejar los periódicos, él le dice a la señorita, no, ya no me dejes más, no se venden. ¿No se venden? No se venden. No se venden, solo se llévatelos, le dice, llévatelos. Los que quedaron, los sobrantes del día anterior. Pues un periodista, vamos a hablar así, periodista, necesitaba 5 millones de pesos. Es una historia real, conozco a los protagonistas. Necesitaba 5 millones de pesos para comprar no sé qué, terrenos o casa. Y le dijo al gobernador en turno, a Roberto Borges, oye, necesito 5 millones, vos, pues ¿cómo? No hay. Bueno, le dice Borges, ya sé cómo, te voy a dar unas placas de taxi. Y le dio, no sé, 50, el equivalente a 5 millones de pesos. Se las dieron ahí por Eric Castillo, que andaba molestísimo, Eric Castillo. Eric andaba molesto, que dice, ¿cómo le voy a dar 50 placas a este? Y además me está presionando para que de una vez yo se las dé. Y por fin dice Eric, bueno, no eran para él, eran para vender. Entonces Eric las puso a la venta, se ganó también una comisión por la venta. Y así, fíjate, así hacen su dinero. Por eso tú luego dices, ¿y cómo se hacen de estas mansiones? ¿Cómo tienen yates? Viajan ellos y a sus amantes, que sus amantes pueden ser hombres o mujeres. También uno nunca sabe. Nunca se sabe. Uno nunca sabe. Sí. Vamos a la pausa y seguimos platicando. ¿Ves cómo hay de dónde? Hay sí. mucho. No terminaríamos. Regresamos.
Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión, pues tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades, avanzamos con CAPA. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Familia de Chetumal, soy su amiga Carolina Ross y quiero hacerles una cordial invitación. Me voy a estar presentando en su ciudad el martes 8 de octubre en punto de las 9 de la noche en la explanada de la Bandera. Ahí los espero, familia de Chetumal, Quintana Roo. Les mando muchos besos. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Regresamos y fíjate, Jorge González Durán, que Julio llegó al shish del programa. Sí, siempre llegó. Julio no puede vivir. Pues pasa aquí nada para saludar. No puede vivir sin nosotros. Sí, sin ti y bueno, yo soy ¿Sin ti? aquí de un accesorio. Qué pretencioso es, ¿eh? De accesorio, qué pretencioso es. Oye, estábamos platicando, no sé si nos escuchaste. Venía yo escuchándolos. De todas estas corruptelas, de los beneficios al amparo del poder y de que no solo los grandes empresarios se han beneficiado, también los grandes directores de medios. Sí, todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, si se investiga a uno, pues que se investiga a todos. Pero ¿por qué andas malas ideas? No, lo que pasa es que como López Obrador, yo le decía a Jorge González Durán, dice que en este país ya no hay corrupción. Pero eso dice López Obrador y se lo cree Jorge González y un poquito tú también. No, yo creo lo que no, yo digan. nunca he dicho que le creo. Yo creo lo que digan. Vamos a... Lo el pez por la boca muere. Él siempre no te está olvides. diciendo que... El pez por la boca muere. Es. Si dicen que ya no hay corrupción, bueno, entonces que castiguen a los corruptos. No solo los del pasado, los de hoy también. Los de hoy, los de mañana también. Y los de mañana, así es. Sí. Claro. Y también... porque se habla mucho con esa cosa despectiva de los chayos y chayoteros. Bueno, Eso, no, los grandes negocios.
Hay una historia, una novela de Enrique Serna, que se llama El Silencio, se lo recomiendo. Está ya a la venta en Cancún. Okay. Es una historia de Carlos de Negri, un periodista legendario del Excelsior. Era la influencia más influyente en su momento, porque él tenía línea directa del presidente, del secretario particular del presidente o del secretario de Gobernación. Entonces lo que él decía ponía a temblar a los políticos porque sabían que era la línea del presidente de la República y tenía mucha información, hizo muchísimo dinero, llegó a ser el periodista más influyente. Julio Scherer dijo en una ocasión de él, que también trabajaba, fue director de Excelsior, pero no era director Julio Scherer, cuando trabajaron juntos, eran reporteros, dijo que era el periodista más canalla y el más brillante, porque escribía las mejores crónicas, entrevistó a los mandatarios del mundo, pero fue el más corrupto de los periodistas, y llegó a tener más dinero que muchos directores con los que trabajó. Entonces sí hay esta corrupción selectiva. No todos los periodistas. No todos. No, la verdad es que no, es más, ni siquiera la mayoría. Como en su momento con Salinas también estuvo de moda Samaniego, ¿no? Fidel Samaniego. Era uno de los periodistas consentidos. Fíjate que leí buscando información sobre Medina Mora en internet. Ahora ya no necesitas ir a las hemerotecas ni nada, está todo en internet. Vi un artículo de Héctor Aguilar Camín sobre Medina Mora, elogiándolo, pero se le pone en el piso, no de ahora, de cuando Medina Mora recibió ataques cuando iba a ser ministro de la Suprema Corte, hubo ataques hacia su persona diciendo que no debía de ser, en fin, varios periodistas, y Héctor Aguilar Camín escribió un artículo en Milenio defendiéndolo. Dice, yo conozco a Medina Mora, es mi amigo, sé de su probidad, de su talento, de su profesionalismo. Y honestidad. A ver si ahora a ver qué dice, ¿no? Lo mismo. Pues oye, no ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Ayer lo estaba escuchando porque es la hora que Medina Mora no quiere decir por qué o cuál es la razón por la que renunció. Grave, sí. ¿Cuál es la razón grave? Porque está establecido que en la ley que un ministro solamente renuncia por situaciones muy graves. Ya dijo también que no se presentará al Senado de la República, que hoy votará su renuncia. No se va a presentar para exponer sus razones tampoco. Entonces se ha creado una especulación muy grande por lo grave. Pues que tenga que enfrentar. La causa grave se está manejando, la investigación que tiene en contra por en cuestiones fiscales, ¿no? Sí, pues ha de ser bastante grave porque y por favorecer a un grupo delincuencial que le liberó cuentas por 2,000 millones de pesos. Oye, para renunciar a tu pensión. Y que su última decisión como ministro, es ministro de la Corte, sí, fue beneficiar al Bronco y impidiendo que el Congreso local le haga juicio político. Sí. Fue su última, porque detrás del Bronco hay también fuertes intereses económicos, muy fuertes. Ya nos vamos. Ya, pues llegaste allá. Pues llegó Julio para despedir el programa. Para despedir el programa de hoy y abrir el de mañana a desayunar. Que invite a desayunar, ¿verdad? Por llegar tarde. Sí. Vamos a su chingazo a desayunar. Nos vemos, gracias. Caribe FM 101.9. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite.